Salmo 93, verso 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Todos juntos, hermanos, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar en tu casa, en tu templo, adorando tu nombre, Señor. Señor, hay un mover bonito de tu presencia. Está tu Espíritu Santo en medio nuestro. Tú eres real, Señor, en este lugar. Señor, tú estás bendiciendo el corazón, el alma de todos los creyentes, de todos nosotros que estamos aquí, Señor. No importando cómo estamos, Señor, tú has derramado una bendición para todos, para buenos y malos, Señor eterno, para pequeños y grandes, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por ser un Dios bondadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en la misericordia, que nos permites disfrutar, Señor, sin merecer, Dios mío, de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Señor, los cantos, Señor eterno, nos hemos gozado. Señor, hemos podido ofrendar algo, Dios mío, Señor, en este lugar, Dios mío, porque ha sido tu bendición la que está con nosotros. Señor, pero ahora es tu palabra la que nos va a ministrar, nos va a hablar. Ayúdame, Dios, a poder predicar la palabra bajo la gracia, la unción y la autoridad de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Le damos palmas de alabanza a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con alabanza, hermanos, con alabanza. Nos gozamos más y alabamos a Dios. Tome su lugar. Siempre debemos de alabar a Dios, también en medio de la palabra. Amén, hermanos. Así que no apague la alabanza en su corazón. Gloria a Cristo. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este salmo, hermano, no se sabe realmente quién lo pudo escribir. No lo sabemos. Un autor anónimo. Pero este salmo, que también tiene la inspiración, hermano, viene dirigido por el Espíritu Santo de Dios para quien lo escribió. Y es un llamado, hermanos, que tenemos de parte del Señor a la santidad. Dios, amados hermanos, en su misericordia, nos hace un llamado a ser santos. Fíjese que a veces nosotros queremos que Dios nos llame a muchas cosas y queremos un llamado, decimos, ojalá y Dios me llamara a esto, me llamara al servir, me llamara al ministerio, me llamara a hacer alguna tarea. Pero sabe, amados hermanos, el llamado que Dios nos hace para poder un día estar, hermano, en su servicio, es el llamado a ser santos. Y es un llamado muy importante. Y ese es para todos nosotros. Fíjese, hermano, que hablar del tema de la santidad, a mucha gente no le gusta que se trate el tema de la santidad. Incluso es un tema que a veces olvidamos predicar. Y a veces pasa el tiempo y no predicamos sobre las de nuestro Dios Santo, que pide santidad de su iglesia. Y nosotros, hermanos, vemos en la Biblia, los pastores, los que leemos la Biblia, los hermanos, las hermanas que leen las Escrituras, leen la palabra y se dan cuenta que la Biblia nos enseña a ser santos, que nos pide que seamos santos. Bendito sea el Señor. Pero mientras preparaba esto y el Señor me ministraba, el Señor ponía en mi corazón que hay muchas iglesias, hermano, que el tema es totalmente omitido, totalmente se omite. Porque el predicador, el pastor, dice, yo no puedo predicar eso porque la gente se puede incomodar, se puede molestar, se pueden ir.
no lo voy a hacer. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que hablar todo el consejo de la palabra del Señor. La palabra no hay que endulzarla porque ya tiene miel. Ni tampoco la podemos, hermanos, nosotros amargar ni ponerle dureza, porque ya dura es tu palabra, decía el discípulo, porque ya viene con la fuerza necesaria que requiere nuestro corazón. La Biblia es un milagro, es tan poderosa, hermano, es tan sabia que sabe cómo llegar a todos los corazones con solo predicarse, como está escrita. Bendito sea el Señor. Ahora, no todos los días vamos a hablar de santidad, porque vamos a omitir otras cosas, pero sí debemos de recordar que nuestro Dios es santo y que Él quiere que seamos santos, y es conveniente escucharlo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y porque la santidad conviene a su casa. Bendito sea el Señor para siempre. Fíjese que la palabra conviene, la buscaba en el original, en el hebreo, que es conviene, y decía que es la palabra agradable, apropiado y hermoso. O sea, la santidad es hermosa tu casa, es apropiada, es la manera correcta de conducirse. Y la iglesia está en la casa, hermano, del Señor. Solo es el único lugar donde Dios nos puede bendecir, donde podemos tener comunión, donde podemos ser protegidos del peligro, cuando vivimos en la casa del Señor. Y la iglesia, hermano, está ahí en la casa del Señor. Y por eso nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie le va a ver. La palabra, hermano, de la santidad o el trabajo, la obra que Dios hace en nuestra vida, que es una enseñanza, es la santificación. Fíjese que viene del griego agiasmos. ¿Qué es esto? Significa hacer santo, porque todos venimos del mundo sin santidad, impuros, impíos, con maldad, un corazón torcido. Pero ¿qué hace Dios? Nos empieza a santificar. Entonces, ¿qué empieza a hacer el Señor? Nos empieza a hacer santos, consagrados, o también se conoce como separados del mundo. Nos aparta del pecado que hay en el mundo, hermano. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios y servirle con gozo. Eso es lo que hace Dios. Por eso nos santifica, nos aparta, nos consagra, hermano. Nos separa de la potestad de las tinieblas, nos trae a su luz admirable. Nos quita la esclavitud, hermano, del pecado, para tener comunión con Dios, porque no se puede tener comunión en pecado. No se puede, no nos puede Dios recibir. En pocas palabras, es estar dedicados a Dios y estar moralmente limpios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es el llamado que Dios nos dice: dedícate a mí y está limpio en tu vida, en tu mente, en tu corazón. El Dios que nosotros servimos es un Dios santo. No es un Dios bélico, no es un Dios, hermano, adúltero, promiscuo. No es un Dios, hermano, que pida cosas, hermano, que no están bien, que no son correctas. Hay muchos dioses en la tierra que el hombre ha creado, hermano, y sus dioses. La Biblia habla de muchos de ellos, y le hablaba la semana pasada cuando Gedeón, ¿se acuerda? Cómo el pueblo de Israel había adorado a Baal. ¿Se acuerdan? Y que Baal, hermano, era una especie, una imagen de un toro. Y era feo, era sucio. Y también las imágenes de Acera, que ellos figuraban las imágenes de Acera como el miembro del varón. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es santo. Bendito sea el Señor. Hay gente que tiene dioses, hermano, y que dice: no, nuestro Dios nos pide alcohol, nuestro Dios nos pide cerveza, nuestro Dios no nos permite pecar. La gente se hace muchos dioses. Está el Dios de los mormones. Ellos se inventaron que vieron me imagino yo, a un tal Moroni, y dijeron Moroni, mormón.
quiero pensar a algo así. Y les permite la poligamia, por ejemplo. Nuestro Dios no. Nuestro Dios es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él le hablaba a su pueblo, hermano, en Levítico, por ejemplo, nos habla, hermano, de que 19:2, que nuestro Dios es un Dios santo. Y dice, háblale a la congregación, le decía Moisés, y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjese, hermano, yo soy santo, por lo tanto tú serás santo. Entonces el Dios de Israel es santo, y el Dios de la iglesia también es santo. El Dios de la iglesia cristiana es santo, como el Dios de Israel es santo. Es el mismo. Nosotros, hermano, adoramos a un Dios que es santo. Fíjese que, hermano, Dios le pidió a su pueblo de Israel, le decía, tú vas a ser santo como yo lo soy. Ellos estaban, hermano, en Egipto. Y Dios les dijo, bueno, un día van a salir. Y salieron y le dijo, ustedes no van a aprender como las otras naciones. Las otras naciones hacen a sus hijos pasar por fuego y los ofrecen a los ídolos. Ustedes no. Las otras naciones tienen dioses y les hacen ofrendas, pero ustedes no lo harán así. Y Él les empieza a hablar muchas cosas, hermano, que tenían que cuidarse, de manera que no se contagiaran, contaminaran con otros pueblos. Y Dios quería que de esa manera le podían agradar. Por ejemplo, Dios les hablaba incluso hasta en los alimentos que tenían que comer. Usted lo puede leer en Levítico 11:44 sobre los animales inmundos. ¿Por qué Dios lo hacía, hermanos? ¿Por qué Dios les enseña el vestir, por ejemplo? Les enseña el comer. Todo, hermano. El conducirse, el cómo hablarle a los padres. También. Decía, tú no vas a maldecir a tu padre, porque el que maldiga padre o madre tiene que morir. Eso dice la Biblia. Y le dice, no desees la casa del prójimo. No la desees. No mates. Entonces, Dios empieza a poner cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía, hermano? Por dos razones. Una, cuidar nuestra vida, nuestra mente, por el bien nuestro. ¿Por qué le decía ciertos alimentos? Porque no le hacía bien a su salud, porque los iba a dañar. Porque hay alimentos, hermano, que dañan, que afectan. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermano? Dios, hermano, ministraba sobre, por ejemplo, el problema de la envidia en el corazón, porque Dios sabe que los va a dañar su ser, sus emociones. Hermano, la Biblia habla, los proverbios, por ejemplo, habla de que muchas de nuestras enfermedades, problemas físicos, se derivan de problemas emocionales. Envidias, amarguras, odios. El querer tenerlo y no poder, y estás ahí amachado a que lo quieres. No lo desees. No desees eso. No desees esa mujer que no es tuya. No desees esa casa que no es tuyo. No desees ese asno que no es tuyo. Dale gracias por lo que tú tienes, porque te quiero cuidar. Sé santo porque te quiero cuidar. Sé santo porque si tú te vas a pasar 20 años deseando el carro de fulano, te vas a envejecer. Dice Dios, no lo desees. Sé santo. Lo hago por tu bien. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que evitar en los alimentos también, que no nos hacen bien, que que dañan nuestra salud, que no son correctos. Por eso los creyentes no toman vino, no toman cerveza. No hay un trago, no hay incluso no hay ni de verse eso. Ni de verse. ¿Por qué? Porque Dios dice, quiero cuidar tu vida. Porque cuando ya persona llega alcoholizada a la casa, es un peligro para él y es un peligro para su casa. La gente, después que se le pasa la borrachera y ve todo el desastre que hizo en la casa, dice, pero ¿qué es lo que yo hice? Y eso es de que rompió 2, 3 cosas. El problema es el desastre que ha hecho en el corazón de sus hijos. Por eso Dios hay cosas que nos evita por nuestro bien,
porque le conviene a la casa, porque le conviene al cuerpo, porque le conviene a la familia, porque le conviene a tu estado de ánimo, porque le conviene a tu estado espiritual, porque nos conviene, bendito sea el Señor. No es solo algo que Dios quiere, hermano. Es algo que nos bendice, que nos ministra, amados hermanos. Y el Señor así le pedía al pueblo de Israel. Los quería cuidar como nos quiere cuidar a nosotros. Pero también, hermano, las normas que estaban establecidas para los israelitas era para que fuera un pueblo separado. Era un pueblo que se iba a distinguir de la sociedad impía que lo rodeaba. Por eso el cambio es muy grande entre Abraham y Lot con Sodoma y Gomorra. Porque Abraham no era como uno de Sodoma. Abraham no era como los de Gomorra. Abraham era un hombre de Dios. Amén. Jacob era un hombre de Dios, porque se distinguía. Bendito sea el Señor. Por eso cuando Moisés va marchando con el pueblo y él les empieza a enseñar la ley, y después Josué empieza a entrar y a luchar. Moisés también le toca peleas y luchas. Eran pueblos que tenían que ser destruidos porque tenían prácticas incorrectas. Y Dios decía, no, porque si esas prácticas se quedan, ustedes las van a querer también practicar. Entonces, ¿Dios qué hace, hermano? Por nosotros nos pide santidad por nuestro bien. Y lo segundo, hermano, porque Él pone esas normas para que seamos un pueblo separado de la sociedad. Y así tiene que ser. Los cristianos se tienen que diferenciar. Los cristianos tienen que ser diferentes. El llamado a la santidad, hermano, no fue creado por alguien. No. Yo pensaba en esto, no sé, el Señor lo puso en mi corazón que lo pusiera mientras preparaba este tema, de que hay mucha gente que piensa, es que ellos, ¿verdad? Como el predicador tal, como en ese tiempo de los 80s que predicaban, o en el avivamiento tal, en 1900, no. El llamado a la santidad no fue creado por un pentecostal. No es un invento de 1900 en algún avivamiento. No lo inventó, lo predicó solamente porque lo predican, no sé, los evangelistas de los 80, de los 90, y entonces nosotros lo queremos practicar. No, este llamado, hermano, Dios lo hizo desde el principio. Adán y Eva, los primeros hombres sobre la tierra. El llamado a la santidad no es un gusto nuestro de que diga, es que en la iglesia tal. No, ha sido siempre. Porque Dios no fue santo de repente, Él siempre ha sido santo. Y la palabra del Señor, hermano, nos habla de Adán y Eva que fueron creados a la imagen de Dios. Fíjese, hermano, a la imagen de Dios, con el fin, Génesis 1:26, que reflejen el carácter de Él. Tenían que ser santos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser, hermano, como Dios es. Estaban creados a la forma, a la imagen del Señor. Por eso Dios les pedía rectitud. Por eso Dios les pedía bendición. Y así en cada generación estaremos, hermanos, viendo que Dios pide santidad. Hoy estamos en el 2023. Parece una locura que sigamos predicando la santidad. Pero la santidad el día de hoy se tiene que vivir. Se puede vivir, bendito sea el Señor. Se tiene que predicar, lo tenemos que practicar, bendito sea el Señor. Porque Dios sigue siendo santo. Alabado sea Dios, hermano. Cada generación Dios se lo pidió a Moisés. Dios se lo pidió a Josué. ¿Saben por qué han perdido? Porque hay pecado en el campamento. Se lo pidió a Sansón. Amén. Se lo pidió, hermano, un día a Elías. Dice la Biblia que un día, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 3, cuando venía la sequía, él le dijo, Elías, ve, escóndete en el arroyo de Querid. Y el arroyo de Querid, hermano, mire, en medio de una sequía, Dios le dijo, escóndete. Y la palabra Querid significa separación. Eso es santidad, separados para Dios, consagrados a Dios. Escóndete en el arroyo, Elías. Ese es el llamado a la iglesia. Escóndete en el arroyo de Querid. Escóndete ahí en la santidad. Dios es santo. Acerquémonos a Dios en santidad, hermanos. Dios nos va a bendecir. Es muy bueno acercarse a Dios.
Es muy bueno estar con Dios porque Dios nos envuelve en su presencia. Dios nos envuelve en su fuego. Dios, hermano, Dios nos ayuda, nos ministra, nos limpia de todo pecado. Porque usted dice, yo quiero ser santo. Entonces usted va al altar a buscar el poder de Dios. Le dice, Dios, límpiame. Y le dice, Dios, dame la fuerza. Y le dice, Dios, dame la pureza que yo necesito, Señor. Quiero ser santo para ti. Y viene Cristo y te limpia y pone un carbón en tus labios para que te limpie tus labios, tu boca. Dios lo hace, hermanos. Pero tenemos que anhelar y obedecer a Dios. Hermano, había un tiempo de mucho pecado. Y Elías se le dice, irás a esconderte en el arroyo de Querit. Ese es el mejor escondite que podemos tener, en la presencia de Dios. Mire, no importa quién esté contra ti. No importa quién hable mal de usted o de mí. No importa que el mundo entero se levante contra ti. Si tú estás bien con Dios, tú vas a salir adelante. Pero preocúpate el día que tú no estás bien con Dios. Preocúpate. No serás un hombre en paz. No serás un hombre feliz, una mujer bendecida. Aunque todos te ovacionen, aunque todos te aplaudan, aunque todos te profeticen bien, si tú no estás bien con Dios, si en tu vida no hay búsqueda de Dios, santidad a Él, tú no vas a estar bien. La santidad conviene a la casa del Señor. Aunque todo el mundo nos dé la espalda, pero si estás bien con Dios y estás de rodillas delante del Señor, Dios te va a bendecir. Por eso Dios le dijo a Elías, Elías, te he preparado un arroyo. Ese arroyo es el arroyo de la separación. Ahí, en ese arroyo de la separación, de la santidad, fluye un agua todavía que es pura. Vas a ir a ese lugar porque yo te voy a abastecer del agua que tú necesitas para pasar toda esta avalancha de pecado. Te voy a meter ahí en el arroyo de Querit. Ahí va a haber agua. Y después te voy a enviar carne, te voy a alimentar, te voy a sostener. Bendito sea el Señor, hermano. Uno pensaría, es una locura. Es una locura. ¿Cómo Dios me va a pedir que me vaya a la santidad, que busque a Dios en este tiempo, pastor, del modernismo? Yo veía un video y se lo mandé a algunos hermanos donde subían en un altar, pusieron una rampa y había, no sé, yo me imagino que había unas 800 personas, no sé si más, un culto. Esto, pero no sé, 6 veces más grande. Y hicieron un gran pasillo. Y empezaron a sonar unos motores. Y empezaron unos motociclistas, motos grandes, no sé cómo se llamarán, chopper, algo así, grandotas motos. Y empezaron a pasar por los pasillos y todos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y empezaron a subir en el altar y se acomodó uno por allá, otro por acá. Y el título en su Facebook decía, qué bendición tener a la tribu de Judá, a los motociclistas de la tribu de Judá entre nosotros. Eso era su bendición. Cuando Dios es un Dios santo, porque se ha perdido la santidad, se ha perdido el respeto en la casa del Señor. Y entraban esa gente, hermano, esa gente no... Yo no digo que esté mal tener una moto. Quien pueda tenerla y la quiera tener y quiera arriesgar su vida, pues cómpresela. Pero a que la traiga aquí porque usted es un cristiano y me quiera presumir su moto, yo en lo personal no tengo ningún interés en conocer en qué anda usted manejando trepado, hermano. Ni tampoco creo que la iglesia esté muy preocupada de decir en qué carro llegará el hermano o la hermana o en qué motocicleta. ¿Sabe qué es lo que uno tiene que anhelar y desear? La presencia de Dios. Aquí no venimos, hermano, a desfilar, no venimos aquí a ver qué pasa. Venimos a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que le conviene a su casa. Bendito sea Dios, hermano. Yo no diría, pero ¿cómo en este tiempo, pastor, nosotros vamos a estar tratando de vivir algo que ya no se quiere vivir? No que no se puede vivir, porque de que se puede, porque la Biblia dice que sí se puede. Pero ya no se quiere. Porque empezando, hermano, desde los púlpitos hemos dejado de predicarlo, de practicarlo, de vivirlo. Y la Biblia dice que cada generación debe ser imitadores de Dios. Dios es santo con Adán y Eva. Les pide santidad a Adán y Eva. Y les pide a todos sus siervos santidad. Y entonces vemos también a Juan Bautista siendo santo. Y ahora viene la época de la iglesia donde dice, sean santos.
La santidad también es para nosotros. Siempre hay gente que dice, ¿por qué no hacerlo? Siempre, yo me he topado gente desde hermanos, hermanas, predicadores, pastores. Les predicas y siempre dicen, sí, pero es que, bueno, no sé a qué Dios sirven ellos. Pero es que como son nuevos. ¿Y esto qué tiene que ver que sean nuevos? O entonces les predicamos ya cuando sean viejos. Es que pastor tiene poquito en el Señor. Gloria a Dios. Para que se empape de Dios. No, es que no les podemos enseñar eso porque apenas está dando sus primeros pasos en Cristo, sus primeros pasos en el Señor. No, qué bueno, porque hay gente que va caminando torcido y ya nunca vuelve a acomodarse. Y es mejor al principio. Los pastores tenemos que enseñar esto y vivir esto. La santidad es para todos, para la iglesia, porque es agradable y conveniente a su casa. Hermanos, esto es interesante. Miren, debemos de distinguirnos en medio de la sociedad que nos rodea. Tiene que haber una distinción. Yo casi siempre digo esto cuando hablo estos temas. Cuando, no sé, yo tendría 18 años más o menos, iba a la iglesia allá para el Topo y me iba manejando porque yo me congregaba allá, mis papás se congregaban en otro templo y yo iba para allá, ya estaba sirviendo al Señor. En la mañana, ya era la dominical en la mañana, se acababa la dominical, te ibas a tu casa y empezaba el culto por la tarde. No estaba tan simple como hoy nosotros lo hemos hecho simple. Para que la gente aproveche en la mañana, en la tarde. No, antes no. Antes era, ven a la dominical en la mañana. No andan pensando que si tienes para el camión. No, vente al culto. Vente al culto. Hoy no, hoy que vamos a pensar, no estarán cansados de ayer. No irán a gastar mucho dinero de camión. Ay, pues pastores, hay culto dominical, tienen que venir. Bueno, allá iba yo a la dominical. Se acababa la dominical. A las 12:30, 1 de la tarde me tenía que ir. Como no podía venirme para acá, yo me iba a la casa de mi abuelita. Y ahí estaba hasta que me daba el tiempo de volverme al templo. Y siempre que iba en la mañana, hermano, porque allá de aquella zona, hermano, del Topo Chico, hay mucha gente evangélica. Son muchos cristianos por allá. Y yo iba ahí por las avenidas y yo tenía, no sé por qué mi mente es así, que empezaba a decir, mira, unos hermanos. Y ya decía, van 2 hermanos que he visto. Y luego, unas hermanas. Otros hermanos. Y iba contando a ver cuántos hermanos me encontraba en el camino, que estaban esperando el camión o que iban caminando con su familia a la iglesia. ¿Y por qué? Porque se distinguían. Se distinguían. Su manera de vestirlos delataba que habían creído en un Dios santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. De verdad, muy bonito eso, hermano. Todos los domingos lo hacía y unos hermanos, otros hermanos se observaban su Biblia, su manera de vestirse, porque la santidad que es para la iglesia, hermano, nos tiene que hacer distinguirnos de la sociedad que nos rodea. En este tiempo, hermano, que hoy la sociedad cada vez es más mundana. La sociedad de hoy es cada vez más, hermano, pecaminosa. Entonces con mayor razón debemos de brillar. Porque la maldad ha ido en aumento. Entonces con mayor razón debo brillar yo más. No que conforme ellos abundan en pecado yo me voy acercando a ellos. No, debe haber una verdadera separación, hermano, en toda área. En la manera que nos vestimos, hablamos, pensamos, comemos, lo que tomamos. Porque hay cristianos modernos que dicen que pueden tomar, pero eso no es de Dios. Cristianos que dicen que se puede fumar, pero eso no es de Dios, porque usted nunca se imaginaría a Dios ebrio. Usted nunca se va a imaginar a Dios echando humo, porque Él es un Dios santo. Y la Biblia dice que nosotros somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces su exigencia de Dios y su voluntad es que los creyentes vivamos en santidad. Él quiere que vivamos.
Pero hoy, hermano, batallamos con hacer esa voluntad de Él. Batallo, decimos, ¿cómo, pastor? Incluso hay gente que ni lo intenta. Hay gente, hermano, que ni lo prueba, que ni lo practica, que ni dice, voy a buscar a Dios para que Él me forme, haga el proceso de santificación en mí. Simplemente le dan, hermano, cierran esa hoja y dicen, no. Y tú tienes que permitir que Dios te ayude para poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos, hermano, esa gente que acepta a Cristo, pero no lo deja hacer la obra santificadora en su vida. Por eso mucha gente que lo acepta, dice, yo acepté a Cristo, soy de Cristo, me gusta eso de los cantos, me gusta eso de ir al culto, siento tranquilidad, siento una paz. Pero eso de que el Espíritu de Dios empiece a obrar en mi vida y que me empiece a decir que tengo que dejar esto, tengo que dejar el otro, y me quieres, eso a veces empieza la gente a luchar. ¿Se acuerda que un día el ángel, hermano, en ese vado de Jacob, donde está Jacob peleando, Dios le dijo, tú no vas a volver siendo el mismo Jacob. Tú no vas a seguir siendo el mismo usurpador, el mismo engañador. Tú ya no vas a ser así. No vas a poder volver a ser el mismo. Mira, te he bendecido. No vas a poder seguir volviendo a tu casa siendo un mañoso. Y empezó a luchar. Empezaron a entrar en un conflicto. Empezaron, hermano, a tener, hermano, esa pelea. Y el Señor, dice la Biblia, hermano, que tuvo que golpearle su muslo, su cadera. Se la zafó. Y le decía a Jacob, bueno, bendíceme ahora. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser bendecido por ti. Señor, ya no quiero ser ese hombre que daña a su familia, que miente a su padre. No quiero ser ese hombre que engaña a su hermano. No quiero ser un mentiroso. Bendito sea el Señor. Quiero ser como tú. Gloria a Dios. Y lo tocó y lo bendijo ahí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios lo cambió, hermano. Pero permitió la bendición de Dios. Le costó. Cogió para siempre. Para siempre. Porque nuestra vida, nuestra humanidad tiene que ser golpeada. No es humanamente. Él se fue años. Los años no lo cambiaron. El tiempo no lo cambió. El tener una esposa no lo cambió. El tener hijos no lo cambió. El ser rico no lo cambió. El tener prosperidad no lo cambió. Lo cambiaría Dios. Lo transformaría el Señor. Hermano, Dios tiene que hacer la obra en nuestra vida. Esa obra poderosa, hermano, es la que el Espíritu de Dios Santo hace a través de Cristo. Nos salva Cristo, rompe las cadenas del pecado. Las rompe porque son ataduras que no podemos dejar, que se vuelven imposibles, pero venimos a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Las rompe. El poder del pecado se pudre. Era un yugo de esclavitud y se pudre por el poder de Cristo. Después, amado hermano, ¿qué hace Dios? Nos separa de esas costumbres del mundo. Nos separa, nos aleja. Ya no queremos hacer lo malo, ¿verdad? Cambiamos de amistades, cambiamos de lugares de reunión. Ya no vamos al mismo punto donde nos juntábamos. Ahora nos juntamos en la iglesia. Ya no tenemos los mismos amigotes del mundo. Ahora tenemos hermanos en la iglesia. Gloria a Dios. Y entonces Dios empieza a producir vida en nosotros. ¿Se acuerda de su transformación? Lo que Dios hizo. Cómo Dios lo empezó a cambiarle, hermano, las cosas que leía ahora por una Biblia. Los amigos, hermanos, por hermanos. Yo también tenía amigos y amigas y Dios me los cambió por hermanos y hermanas. Tenía gustos musicales y Dios los cambió por otro tipo de música. Tenía gustos de vestir y Dios los cambió por otro tipo de vestir. Todo Dios lo cambia. Bendito sea el Señor. Tenía una manera de ver la vida, hermano, porque yo estaba entrando en la juventud, hermano, y tenía una manera de ver la vida. Yo quería una vida que yo ya tenía diseñada para mí. Y en ninguna de ellas estaba predicando. En ninguna de ellas era ir al altar de Dios. En ninguna de ellas era alabar al Señor, ni andar cuidando ovejas, hermano.
En ninguna de ellas estaba el ofrendar y el andar predicando y para allá y para acá y sentir responsabilidad. En ninguna de ellas. No le platico el deseo de mi vida porque me da vergüenza. No sé, me siento mal si se lo comparto. Me sentiría avergonzado de los deseos de mi juventud, que no estaba Dios. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién me dio una charla de decir? Porque la gente dice: no vayas a la iglesia porque te van a cambiar el cerebro, te van a lavar el cerebro. No, uno no puede cambiar el cerebro de nadie, hermano. Bendito sea el Señor. Si Dios no lo hace, no lo hace nadie. Nadie. Porque si fuera así, hermano, pues ya muchos hubiéramos trabajado con los esposos, los padres, la madre, los hijos, las hijas. ¿Verdad? No se puede. Es solamente el poder de Dios. Es algo inexplicable que hace la obra el Espíritu Santo de Dios, que los separa de las costumbres de maldad y produce vida en ti, vida en mí, la produce. Y entonces empieza a haber un fruto en nosotros, el fruto del Espíritu, y entonces nos empieza a capacitar. ¿Entiende? Empieza a producir vida. Ahí Dios va obrando, nos da vida. Empieza ahora a venir la paz, el amor, la paciencia, hermano, y nos empieza a capacitar para llevar una vida santa y de victoria, hermano, en la consagración al Señor. Así lo va haciendo Dios. La Biblia dice, hermano, usted lo puede leer en 1 Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Y 1 Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. El que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque la obra que Dios hace es un cambio, es una transformación. Dios entró en tus huesos, entró en tu sangre, entró en tu vida, entró en tu mente, en tu corazón. Y entonces tú ya no eres un hombre, hermano, que está ahogándose en el mar del pecado. Dios te ha transformado. Como dice Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevos, hermano? Amén. Porque Cristo lo hizo. No soy nuevo porque vine a la iglesia. No soy nuevo porque el pastor me predicó. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Porque si fuera la iglesia, entonces, hermano, habría muchos en la iglesia, pero sin vivirla. Incluso hay mucha gente que está en la iglesia y no es una nueva criatura. Y viene muchas veces y no es una nueva criatura. Siempre tiene la vieja criatura. El hombre de pecado, el hombre viciado, el hombre de maldad. Porque la iglesia no cambia. El que cambia es Jesucristo, el que predicamos en esta iglesia. El que cambia es el Espíritu Santo, transforma. El Espíritu santifica y se mete en nuestra vida para darnos la victoria que nosotros necesitamos. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios los puede hacer de nuevo, hermano. Dios te puede hacer nuevo, bendito sea el Señor. Es obra de Dios, pero es también una oportunidad en la cual el pueblo participa en la santidad. Dios lo hace, pero participamos todos. Porque el apóstol Pablo en Romanos 6 del 1 al 2, cuando la Biblia dice, ¿a poco para que abunde la gracia me lanzo al pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos, hermano, que permitimos que el Señor sea obrando en nuestra vida. Mire lo que dice Pablo, muy interesante. 2 Corintios 7:1. Y le habla a la iglesia, no le habla a la gente del mundo. Y le dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que yo participo en esa santificación. Que yo hay cosas que yo hago, que hay cosas que yo permito, que hay cosas que yo abandono, que hay cosas que yo resisto,
que hay cosas con las cuales yo lucho y venzo, no por mí, por Dios. Las lucho y no las venzo con mi fuerza, sino las venzo con las fuerzas de Dios. Y lo que yo no puedo, el Espíritu Santo es quien lo hace. Porque usted puede decir: pastor, yo tengo pecados que no lo voy a decir, pastor, que yo no puedo vencerlos. Yo sé que tú no puedes, pero el Espíritu Santo, Él sí puede. Bendito sea el Señor. Lo que tú no puedes, Él sí lo puede. Lo hizo el Padre a través del Hijo, y el Hijo nos dio el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay algún amén entre nosotros? Lo que yo no puedo, Él sí lo puede. Lo que tú no puedes, Él sí lo puede. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Es una realidad. Porque la tentación nunca deja de ser. Siempre está ahí. Seremos tentados. Jesús fue tentado siendo el Hijo de Dios, pero luchó. Él batalló, reaccionó. Tuvo ese combate con el mismo enemigo. Para no caer, hermano, en el pecado. Para no caer, hermanos, en la maldad. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, debemos de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Dice: limpiémonos, porque tenemos promesas. La Biblia dice: sin santidad nadie verá, y con santidad entonces le veremos. Y la santidad conviene a su casa. Y si conviene a su casa, si me hace bien, si me bendice. El Salmo habla de que a veces viene, amado hermano, como esos ataques del enemigo, esas fuerzas de maldad, donde Dios me cuida en su presencia. Como tengo tales promesas, me hace bien, entonces, hermano, limpiarme de toda contaminación. Porque es una realidad que estamos en el mundo, y en el mundo hay contaminación de carne y de espíritu. Hay gente que se contamina de espíritu, escuchando espíritus engañadores, escuchando espíritus de demonios. Hay que limpiarse. Cuando usted empieza a pensar: yo creo que a mi Dios ya no me ayuda, contaminación de espíritu. Yo creo que yo ya no puedo salir adelante, yo creo que mi matrimonio ya no sigue adelante, y lo tienes en tu mente, en tu corazón, contaminación de espíritu. Ya no quiero servir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero cantar. Tengo influencias espirituales a la maldad, contaminación de espíritu. ¿Por qué? Porque dejamos de buscar a Dios. Porque oímos lo que no tenemos que oír. Porque platicamos con quien no tenemos que platicar. Bendito sea el Señor. Porque nos juntamos con los impíos, los mundanos, y ahí hay contaminación de espíritu. Porque tú te juntas con los mundanos. ¿De qué te hablan ellos, hermano? Lo primero que te hablan casi siempre primero es de fútbol. Y empiezan a tolerarse las pláticas, y hay gente que hasta te confiesa sus pecados de que está saliendo con otra persona. Y no les da vergüenza. Ellos lo dicen así como que: yo estoy saliendo con alguien más en el trabajo. Y a ellos les da gusto. Y tú dices: bueno, pues a mí me dicen que nada más es de una mujer. En tu corazón lo dices. Pero si estuviera en el mundo, contaminación de espíritu. Y la maldad entra por el ojo, se mancha todo el cuerpo, y se penetra, y entonces todo el cuerpo se vuelve malo. Contaminación. La carne empieza a contaminarse con obras de maldad. Empezamos con rencillas, con pleitos, con odio, con amargura. Yo soy mejor que tú. Contaminación. Y entonces Pablo le habla a la iglesia de Corinto: amado, le dice: amados, porque hablar de la santidad es amor. Yo no te hablo de la santidad porque te odie, porque quiero que te vaya mal. Al contrario, te hablo de la santidad porque te conviene a ti vivir en santidad. Porque te amamos en esta iglesia. Bendito sea el Señor. Porque queremos que te vaya bien, que seas bendecido, que salgas adelante en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y Pablo le decía, porque Pablo amaba a Corinto, y le dice a los hermanos de Corinto, no le dice hermanos. Su amor era tan genuino que le dice: amados míos, limpiémonos, porque tenemos todas estas promesas. Limpiémonos de toda contaminación. No le está diciendo ustedes que son mundanos, sino que ustedes que nos hemos contaminado. Amén, hermanos. No era el hombre que se había ido al mundo, no era el hombre que estaba nadando en el pecado, hermano, en el mar del pecado del mundo, sino que había gente que a lo mejor se le había contaminado. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo: es necesario limpiar los pies?
porque habían caminado por las tierras polvorientas. Es necesario, ya estáis limpios, pero es necesario limpiarte los pies, bendito sea el Señor, porque hay contaminación en el ambiente, hay contaminación espiritual, hay contaminación de carne, y Dios nos dice, tienen que ser santos, en su santo peregrinar, tiene que ser de esa manera. Busquen de Dios, llénense del Espíritu, métanse al fuego, porque el fuego purifica, porque el fuego perfecciona. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Alguien puede decir amén en esta mañana y decir, sí, Señor, tú eres santo. Alabado sea Jesús para siempre. Limpiémonos, hermano. Resista continuamente a los deseos de maldad. Hay que resistir. Usted la Biblia la ha leído y dice, resiste, lucha, combate. No le deis lugar al diablo. Hay que odiar lo que no le agrada a Dios. El diablo es muy astuto, hermanos. Muy astuto. Mire, uno puede estar bien un día y al siguiente día se contamina de algo. Ya parece como que alguien nos avienta hacia el mundo, como que queremos irnos hacia allá. La contaminación nos hace daño. Por eso tenemos que apartarnos del pecado. Cortar con todo lo que nos mancha. Pero la verdad, que no quisiera decirlo, pero lo voy a decir, es que, hermano, se va perdiendo la santidad en el pueblo. Se va perdiendo la santidad en la iglesia. El temor al Señor. Y no está bien. Dios no nos puede bendecir así. Dios no puede ministrarnos de esa manera. Dios no nos puede sacar adelante de esa forma. Y lamentablemente nosotros siempre andamos viendo qué hace otro fulano, otra iglesia. Nos comparamos con otras, y comparemos con buenas iglesias. Si comparé con los mundanos. Cuando vaya a comparar con alguien, compare una buena iglesia. No me anden diciendo, pastor, pero ¿por qué allá sí, allá los mundanos? No, compare con una buena iglesia de Dios. Que las hay, que hay iglesias muy bonitas, llenos del Espíritu Santo, que adoran a Dios, que aman a Dios en santidad. Que no solamente se viste, porque la santidad no solamente es vestir. Eso es parte, una de las muchas cosas que existen. Es una, sí es, pero no lo es todo. Amén. El Salmo 15 me gusta. En mi Biblia aparece principios para vivir una vida intachable. Y este salmo lo hizo David. Y dice sobre el lugar de la habitación del Señor, dice, está ahí en el 15. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y qué dice? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso lo dice la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver la manera, hermano, de conducirnos, hermano, bien, de una manera correcta. Y yo anhelo con todo mi corazón que Dios me ayude, hermano, a poder vivir una vida correcta. Sé que no soy perfecto, pero sé que Dios es perfecto y que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos. Que nosotros podamos mejorar, bendito sea el Señor, en nuestro diario vivir. Por eso siempre observe cómo usted está delante de Él. Examinémonos, analicémonos, porque la iglesia debe separarse del mundo y volver a vivir en santidad. Tenemos de hacerlo de esa manera. No podemos permitir, hermano, ni bajar los límites establecidos por Dios. Yo no hablo de una vida religiosa, hablo de una vida de Dios. Hablo de una vida de la santidad que Dios quiere para con cada uno de nosotros. La palabra, hermano, mire, nos habla en 2 de Timoteo, y me acerco al final de este tema. Capítulo 2, verso 20 y 21. Es un versículo muy bonito. Y dice, pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también, ¿lo encontró? Vamos a esperar que todos lo encuentren. Según de Timoteo 2:20, ¿están conmigo, hermanos? Siempre traigan Biblia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos de honra y otros para usos viles. Y dice, fíjese, hablando de una casa, por eso la santidad conviene en su casa. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, hermano, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuándo estamos dispuestos para buenas obras y útiles al Señor? Cuando estamos en santidad, en honra. Dios quiere, tú tienes que anhelar ser un instrumento de honra. Tú no puedes conformarte con decir, yo hay cualquier uso. No, Señor, yo en este mundo yo quiero ser un instrumento de bendición. Yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero ser un instrumento, Señor, que glorifica tu nombre. Yo quiero ser usado por ti en medio de este mundo de tanta maldad. Yo quiero ser de bendición. Tienes que purificarte, santificarte para el Señor. Así lo dice la palabra, porque entonces nosotros seremos útiles en la santidad. Si somos santos, seremos útiles y vamos a sentir a Dios. Vamos a estar con Dios, lo vamos a sentir en nuestro ser, en nuestra vida, porque si no, no se puede tener comunión con Dios. Si no hay santidad, no podemos tener la comunión con Dios. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Hermanos, debe ser la meta de todos nosotros vivir en santidad. Debe ser una meta, un deseo. Vivir en santidad, no para mí, ni para la iglesia, para Dios. En esta vida, hermano, debe ser algo agradable para usted decir, quiero estar en santidad. Incluso venimos a la iglesia porque queremos agradar a Dios. Queremos participar de la santidad del Señor, entendiendo que no puedo con mis propios esfuerzos, que necesito la ayuda del Espíritu Santo para obedecer y para vencer el pecado. Por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no caer en las trampas del pecado. Hay cosas que Dios nos pide, hermanos. Hay cosas que Dios nos está pidiendo y no se las hemos querido entregar, en las cuales Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestras emociones, pensamientos, en nuestra manera de vestir. A lo mejor las hermanas batallan mucho con la vanidad, quizás en la vanidad. Hermana, viva en santidad para Dios. No siga las corrientes de este mundo. No vista como la gente del mundo. No viva como la gente del mundo. Los hermanos igual. No anhele las cosas del mundo, ni como los varones del mundo, ni las modas que están en el mundo. No, anhele ser como Jesucristo. Anhele ser como el Señor. Anhele ser, hermano, como ese hombre llamado Pablo, como esos hombres santos como Timoteo, que amaban a Dios, que querían para Dios, porque la santidad conviene a la casa. Nos hace bien, bendito sea el Señor. Tenga cuidado con lo que ve en casa. Su televisión, su internet, su computadora, su celular. Tengamos cuidado, seamos santos para Dios. Tengamos cuidado los ataques que vienen a nuestra mente, los pensamientos. Vivamos en santidad para Dios. Él quiere que vivamos en santidad. Que hay que entregarle a Dios, hermano. Entreguémoselo. No luches con eso. No diga, pastor, es que yo no puedo vencer el pecado. No, usted dígale a Dios, Señor, líbrame. Líbrame, Señor, de las trampas del pecado, de la garra del pecado, del fuego del pecado. Yo quiero ser para ti, Señor. En esta mañana, hermano, es lo que Dios nos ha ministrado. Vivamos en santidad para Él. Él quiere que vivamos en santidad. La santidad es conveniente. Es algo hermoso para nosotros, hermano. Te vas a sentir muy bien queriendo agradar a Dios en santidad. Te vas a sentir con un corazón libre, bendecido, cerca de Dios. Incluso a veces la más mínimo detalle que a veces hacemos mal, el Espíritu Santo está tan vivo en ti que te despierta y te dice, te equivocaste. Te despierta porque estás tratando de agradar a Dios. Entonces tú vas al altar y dices, Señor, te fallé, te ofendí. Y siempre la sangre de Cristo está presta
para limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Santifíquese confesando sus pecados y apartándose de ellos, y alcanzará la misericordia del Señor. Hoy es el tiempo para vivir en santidad. Ahora es el tiempo de purificarnos antes que sea tarde. Dios nos bendiga en esta mañana. Dios bendiga a todos los creyentes, todos los que aman a Cristo y que seguimos practicando y viviendo la santidad. Denle palmas de alabanza, amados hermanos. Gloria a Dios. Póngase en pie. Gloria a Dios. Y este altar está abierto para toda la iglesia, para todas las personas que dicen: yo necesito de Cristo. Dios me ha llamado a la santidad y hay cosas, pastor, que tengo que permitir que Dios obre. Hay cosas que tengo que permitir que Dios trabaje en mi vida. Hay cosas que necesito que Dios ministre mi corazón, ministre mi ser, ministre mi alma. Si tú sabes que no estás bien con Dios, si tú sabes que no has estado bien con el Señor, si tú sabes que hay momentos donde tú estás perdiendo y tú estás dejando de ser lo que Dios quiere, si tú sabes que no te has encontrado cerca del Señor, este es un buen momento para decirle: Señor, perdóname. Me olvidé que me hacías el llamado a ser santo. Me olvidé, Señor, que tenía un llamado a la pureza, a la santidad, a la pureza de espíritu, a la pureza del cuerpo, a la pureza, Señor, en lo que vivo, en lo que practico, en lo que pienso, en lo que hablo, Señor. Señor, tú quieres que seamos santos. Tú quieres, Señor, que vivamos, Señor, santidad. Dios mío, vivimos en un mundo, tú lo dijiste. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están en un mundo lleno de pecado. El Señor lo sabía, incluso Él decía: los mando como ovejas en medio de los lobos. Este es un mundo que consume. Es un mundo, hermano, que devora. Es un mundo que si nos descuidamos nos pisotea. Es un mundo que si nosotros nos alejamos del Señor, nos va a envolver en sus garras de pecado y de maldad. Pero el Señor decía: guárdalos, cuídalos. El Señor Jesús intercedía por su pueblo. Él intercede todavía por nosotros. Todavía intercede por ti. Todavía intercede por ti y por mí el Señor. Tú puedes vencer en el nombre de Jesús. Tú puedes vencer en el nombre de Cristo. Tú puedes vencer en el nombre del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo te ayuda. Si hay algo que tú estás batallando, si hay algo con el cual tú estás lidiando, si hay algo con lo cual tú estás ahí luchando, dile al Señor: dame la fuerza. Yo quiero vivir en santidad, Señor. Quiero sentir, Señor, tu presencia. Quiero, Señor, limpiarme para ser un instrumento útil. Quiero, Señor, limpiarme para ser un instrumento útil de honra. Quiero, Señor amado, ser un instrumento útil, Señor, de oro, de plata. Sin santidad nadie te verá. Sed santos como el Señor es santo. Viva para Dios, hermano, hermana, viva para Dios. Conságrese para Él. Váyase al arroyo de Querida. Ahí va a haber agua abundante. Ahí va a haber agua de Dios, bendición de Dios. No te va a faltar nada con Dios. Límpiate sabiendo que tienes tales promesas. Límpiate entendiendo que tienes tales promesas. Purifiquemos nuestras vidas. ¿Qué pecado está entrando por los ojos? ¿Qué pecado está entrando por los oídos? ¿Qué pecado estamos practicando? ¿Hacia dónde están yendo nuestros pies? ¿Hacia qué lugar nos están llevando nuestros pasos? Tus pensamientos. La Biblia dice: porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Pero hoy Dios te ha hablado un pensamiento de Él y te ha dicho: sé santo, porque yo soy santo. Ese sí es un pensamiento de Dios. Esos pensamientos que tienes de lucha, que estás luchando contra Dios, no están bien, no son correctos. Te vas a